Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con una de las dominicanas que más vida ha hecho a nivel político, Alexandra Izquierdo, quien fue hace 2 años directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, está con nosotros. Muy buenos días. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, qué bueno que podemos tener. Realmente tenía más de 2 años que no iba a que yo fuera entrevistada, porque ya tengo año y pico con un programa, porque no he estado haciendo vida. Está bajo perfil. En bajo perfil en el tema político, etcétera, después que salimos de las funciones, pero tú me convenciste, tú no. Bueno, pero le vamos a sacar el jugo. Encantada de estar aquí con ustedes porque primera vez que vengo al programa El Despertador, que siempre lo veo. Con doña Alexandra se puede conversar sobre todo. Ana Mitila, imagínate, siempre hemos estado muy de cerca. Sí, muy de cerca. Se puede conversar con doña Alexandra Izquierdo de seguros, con tanta gente con problemas con los automóviles ahogados, pero también del censo. Y precisamente el censo que empieza hoy empezó con Alexandra Izquierdo siendo directora de la Oficina Nacional de Estadística en el año 2016. O sea, ocupaba ese cargo desde el 16 hasta el 2020. Correcto. Pero los trabajos del censo empezaron en el año 2017. Entonces, nos gustaría saber cómo fue esos inicios de ese censo que está empezando hoy. Bueno, realmente me siento muy contenta de que ya realmente es una realidad el censo, porque luché mucho durante mi gestión con relación a sentar las bases. Un censo no es un instrumento estadístico fácil de montar. O sea, en la institución que yo entré en el 16, que no la conocía, ni era una experta estadística, yo lo que sí encontré fue un equipo de funcionarios y de empleados de una capacidad excelente. A mí me tocaba gerenciar la institución, porque ese no es mi expertise. Pero arrancar con el censo desde hacer un plan director, o sea, todo hay que escribirlo, tú no puedes trabajar por instrumento, es una cosa que tiene un proceso largo que le dejamos a las autoridades actuales. En principio, lo más fuerte que hubo que hacer fue actualizar la cartografía. La cartografía es algo que en la institución se tiene para fines estadísticos, un departamento de cartografía, con excelente también equipo, pero actualizar la cartografía, que lamentablemente no se hace permanentemente, es un tema, o sea, de irla llevando actualizada. ¿Qué es la cartografía para el que nos escuche y nos ve? Es saber dónde queda cada vivienda en el país y donde quiera que haya personas. Porque tú no puedes mandar los encuestadores. Miren, ustedes están aquí en Pedernales, aunque sean de Pedernales, por ejemplo, porque se deben buscar gente del mismo lugar, y no entregarle, a ti te toca estas calles, pero en esas calles muchas veces hay varias... Hay callejones. Exacto. Todo eso tiene que estar en los papeles que tú le entregas, que hoy se lo están dando de manera electrónica, ¿verdad? La información, para que ese encuestador pueda ir a cada una de esas viviendas. Tú tienes que encuestar a la gente en el campo, a los agricultores, a todo el mundo. O sea, es bueno que la gente entienda para que podamos manejar este tema con un poco de prudencia, porque de más está que sabemos la importancia del censo y que el 2010 ya hace 12 años. Es importante actualizarlo. Este es un país que cada vez se desarrolla más, que tiene más personas. Entonces, tener información actualizada es de vital importancia para las políticas públicas y privadas. No es solo eso no es para el gobierno. Yo mientras estuve ahí, a mí me pedían muchísima información el sector privado, que estaban en la página casi siempre, porque la página de la ONE es muy rica, tiene toda la información. Nosotros cambiamos el formato mientras estuvimos porque no era amigable, y lo tratamos de poner de manera que sea más fácil para los estudiantes, etcétera. Entonces, esa cartografía
fue un trabajo muy arduo. Tuvimos que usar drones, imágenes satelitales, tablet. O sea, el uso de tablet, ya hay un camino recorrido donde el país sabe y no hay problemas, la gente lo maneja muy bien. ¿Cómo es que te llegue una persona con una tablet? Tenemos encuestas que se hicieron con tablet. De organismos. Bueno, precisamente en su gestión se hizo la encuesta nacional de inmigrantes. La número 2. Se hizo la número 1 antes de yo llegar en el 17. Está supuesta a hacerse cada 5 años. Esa no se hizo con tablet. Hacerse cada 5 años se hizo en el 2017. Ya corresponde hacerla. Doña Alexandra, perdone que le interrumpa, pero el banderazo de inicio al censo en el día de hoy sería esas preguntas llenadas por el presidente de la República como cabeza de su familia. Claro. Precisamente en estos momentos se está llevando a cabo ya el llenado por parte del presidente y el empadronador, que en este caso es la propia directora de la ONE que está haciéndole y formulándole qué honor yo las estar preguntas. aquí, Sí. porque a pesar de que, como dije, Rosa me convenció, yo tengo un cierto compromiso con este tema y mira qué bonito que esté el presidente encuestándose. Vamos a ver las imágenes en Empadronado. vivo. Ahí está el presidente de la República en su residencia con la directora de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotis Rivas, quien está procediendo ya a censar al primer mandatario y a todos los miembros de su familia. Me confirman, por favor, si podemos tener a Jaycee. Vamos a escuchar un poco del ambiente. Bueno, más adelante, por supuesto, que vamos a tener los detalles. Ahí parece que hay mucha risa y hay camaradería y lo que uno puede ver. No tiene que ser aburrido cuando llegue el empadronador a nuestros hogares. Sí. No, para nada, para Mire, nada. qué Debemos darle curiosidad. apoyo. Cuando le toca al presidente que le pregunten, ¿qué color usted es, señor presidente? ¿Qué color de piel tiene o cómo la se boleta autodefine? censal dice, ¿es blanco? La ¿es última moreno? pregunta es blanco. ¿Es negro? ¿Es moreno? La última de la lista. mestizo. Y esa Exacto. lista, doña O mulato. doña Sí. Alexandra, esa lista la dejaron ustedes prehecha de esas Nosotros 67 hicimos preguntas. una boleta que se consensuó, que se hicieron reuniones con técnicos especialistas de suma importancia en el país para oír sus opiniones. Eso se hizo en julio del año pasado, perdón, De el hace tiempo 2 pasa años. volando, del Del 19. Sí, fue antes de la pandemia. En julio del 19 y teníamos 59 preguntas. O sea, En realidad la boleta terminó en 67. Yo recibía, en mi caso, agregaron yo recibía llamadas y cartas permanentes de solicitudes de que le colocaran una pregunta en el censo sobre algún tema específico que entendían las asociaciones y muchos sectores que querían tener una información real que les beneficiaba a lo que estaban haciendo. Muchas veces, o ya estaba la inquietud, o no se podía contemplar todo porque la gente se cansa. Internacionalmente, en la CEPAL, por ejemplo, decían que no debía pasar de 15 preguntas ¿Verdad? por el tema de que tú te cansas y no todo, o sea, es un proceso que toma su tiempo, pero eso era imposible. Nosotros Alexandra, llegamos a 59, aparentemente de alguna manera pusieron algunas más, pero es la base de lo que se está haciendo en este momento. Sí, le agregaron Hay mucho. grupos que se han quejado abiertamente, además a través de una campaña en redes sociales, porque no se incluye la pregunta de la nacionalidad. Se incluye la cédula, que eso nos da mucha información sobre la persona censada, pero no se incluyó específicamente la nacionalidad. Y eso ha generado La cédula, una cantidad de lo que produce de es ruido, tú comentarios. sabes. Pregunta No, dónde esa no nacieron. estaba, la Pregunta cédula dónde no nacieron. estaba en el formulario original. ¿Usted no cree que sea importante que esté la cédula? Eso, y lo que eso pregunta produce ese más que- ruido que lo que puede beneficiar, pero está ahí. La cédula es el que va a contestar las preguntas, no necesariamente es el jefe de hogar, es el que esté en el hogar. ¿Y la nacionalidad? Bueno, no está, ¿verdad? Pero pregunta dónde El usted lugar de nació. nacimiento. Bueno, ya tú ahí lo determinas. Lo otro sería ya una duplicidad de preguntas. Ese formulario tiene 67 preguntas, 7 páginas más o menos. Lo han socializado, está en las redes. Si uno lo ve, no tiene problema. Eso es levantamiento de datos, ahí no hay problemas ideológicos. Se ha querido, lamentablemente, lo decía yo ayer, a alguien que me llamó de un programa,
lo han querido politizar. Aquí todo lo estamos politizando. Yo soy política. El aguacero del viernes, el problema de la inundación ya es político. O sea, es una pena. Las barcazas que iban para Asua, se fue para Cuba o algo así. Sí, Cuba. Óyeme, por razones de oponernos a todo. O sea, Punta Catalina tuvo mucha oposición, el metro tuvo mucha oposición. Cuando veníamos a ver, no hacía momento, yo no sé cómo viviéramos sin metro en este momento. Eso es igual que la 27 de febrero y todo lo que es expansión cuando Balaguer tumbó para hacer la 27, que terminó todo, el quinto centenario. El quinto centenario, o sea, son cosas que son desarrollo. Cuando se hizo la Luperón, por ahí no pasaba nadie, decían que era para que doña Emma paseara. Entonces, dime tú, la Luperón ya es una avenida. Pero eso es proyección, eso es futuro. El censo es otro, que tenemos que darle apoyo, que sabemos, o sea, hay que felicitar al presidente porque fue una continuación de Estado en cierta forma. Ya eso estaba, cuando se suspendió fue porque se consideró que el 2020, en un año electoral, se iba, ya tú sabes, ahí sí es verdad que íbamos a tener todos los problemas del mundo para poder levantar esa información, que eso es para el tema. Ese año fue tortuoso, suspendimos unas elecciones. Entonces se suspendió unas elecciones, ya tú sabes si hubiésemos hecho ese censo en el 2020, pero espérate, después llegó la pandemia. ¿Y cuál era el presupuesto? Que no se hubiera podido ¿Cuál hacer. era el presupuesto en el 2020? El presupuesto abarca varios años. O sea, yo tuve presupuesto en el 2017, de ciento y algo de millones, creo que fue. En el 2018 creo que fueron 300 millones. El año que más presupuesto se tiene es cuando se va a ejecutar el censo. En el 2020 eran como 2.100 millones de pesos para el 20. He oído que la directora actual dice de algo de 3.000 millones. 3.600. No, en el caso que nosotros manejamos eran 3.000 y pico de millones, 3.200, 300 millones, yo tengo los números por ahí, para el periodo de pre-censo y post-censo. O sea, completo. Exacto, porque tú tienes presupuesto para el 23, tienen que ellos que tener ahora, tienen que tener un presupuesto para el 23, tienen que tener para el 22 y para el 20, como el 23, 24, 25, porque se van sacando información, se van procesando y sacando información de esa data que se recibe. ¿Y ustedes tenían las tablets estipuladas para el levantamiento de la información? Mira, yo estaba evaluando la situación porque teníamos una parte técnica de la institución que no quería hacerla contable. Nosotros teníamos muchas tablets ya allá para fines de que se fue haciendo muchos trabajos contables y se fueron teniendo, se fue haciendo un inventario, pero claro, ya para fines del censo iba a haber que adquirirlas. Yo me alegré mucho de que lo hayan logrado, porque en aquella ocasión algunos técnicos, tú sabes lo que es el cambio, nos resistimos al cambio muchas veces, pero nosotros no compramos equipos como computadoras, teníamos muchos equipos que se compraron para hacer el levantamiento del censo, que se tuvo que comprar tablet para fines de andar con los cartógrafos andaban con tablet en el trabajo que hacían, como igual hubo que ir a algunos sitios que las Fuerzas Armadas nos prestaron, nos llevaban drones para poder hacer. El dron te daba una imagen, pero tú tenías que ir al sitio como quiera, porque tú ves desde arriba un edificio, tú no sabes si hay 5 pisos o si hay 2. Entonces tú tienes que ir como quieras y mandar, pero ya se iba con una idea más clara de qué había en ese lugar tan distante. Entonces ya tú le podías decir a los cartógrafos cómo ir y dónde ir. Teníamos esos equipos comprados porque para eso había presupuesto precisamente. Además, a esos encuestadores, eso no eran encuestadores, eso eran cartógrafos, se les pagaba también. Sí, volviendo al tema de las 67 preguntas, las adiciones, en su gestión eran 59. Agregaron, bueno, sí, lo que tengo entendido y lo que he observado, hay preguntas sobre la composición racial dominicana. Entonces hay una pregunta, o varias preguntas que pregunta, valga la redundancia, si usted se considera blanco, si usted se considera negro, se considera moreno, se considera mestizo o se considera mulato. Y bueno, y creo que dice y otros.
También, tiene otros. también sobre el uso de la tecnología en los hogares dominicanos. También sobre el COVID-19, saber cuántas personas. Esa es nueva. Esa es una nueva pregunta claro. que se incorporó. Sí. ¿Qué usted considera sobre esta novedad, por ejemplo, de la composición racial dominicana? Bueno, yo la creo importante. Yo creo que sí, que ya que se está haciendo un trabajo tan como un censo que es tan y tan complejo y tan grande, y yo pienso que lo ideal es poderlo aprovechar al máximo. Lamentablemente, para conseguir data, acuérdate que eso hay que procesarlo y hay que hacerle, y ahí viene después cómo manejar esa información, etcétera. Lamentablemente no se puede hacer de 100 preguntas para fines de no tener que molestar por tanto tiempo a la persona del hogar. Pero no, todo eso está bien, todo eso está bien. No creo que hay inconvenientes con ese formulario. Es bueno que la gente sepa, ahí no hay nada de ideologías ni de agenda. Ni van a regularizar a los inmigrantes que están de manera irregular. Pero ¿hay una campaña de eso? ¿Hay forma de con un censo hacerlo? No, para nada. El censo no es para eso. Pudiera ser, y con eso, y creo que con la ENI 1 se trabajó en aquella famosa regulación que se hizo del Tribunal Constitucional, con ENI 1, que fue la del 2012. Esa encuesta... O sea, la encuesta nacional de inmigrantes. Sí, para lo que no saben. Muy bien. Gracias, Ana Viti. La encuesta nacional de inmigrantes, que se han hecho 2. Que oí decir que la van a hacer el año que viene. Se suponía que era en este año, pero entonces me imagino que por la coincidencia del censo no la pudieron hacer. Con la de inmigrantes debiera ser ese sí es un instrumento que puede servir de controles y manejarse en ese orden, saber cuántos tenemos. Yo recuerdo que creó algunas dudas de lo que el resultado de esa encuesta, pero nadie pudo hacer en esa ocasión, que yo lo propuse, que si había errores en ese, o entendían que había algunos errores, que nos dieran una respuesta contraria, que hicieran una propuesta o que nos llevaran algún documento que probara lo contrario. Que además que hay que saber distinguir, porque la ENI es una encuesta, esto es un censo. Esto hay que ir casa por casa, la encuesta no es selectivo. Hace un momento, Alexandra nos comentaba que varias instituciones proponían preguntas, cosas que ellos quisieran. Llamaban y mandaban cartas. Preguntas. ¿Quiénes son? Hay un comité que elija, que proponga y decida finalmente cuáles son las preguntas del censo. Ustedes tenían ayer aquí al director de censo, creo, ¿verdad? Yo no pude ver porque estaba grabando. Víctor Romero. Me imagino que esas cosas tal vez las dejó claras, pero claro, se hace en base a una comisión de técnicos. Cuando nosotros estábamos, yo estoy segura que ahora hasta mejor lo pueden haber estado haciendo. El periodo que ha dedicado en este momento la nueva dirección es de 2 años. Yo creo y estimo que muchas cosas son las que ya existían, porque un censo no se hace en 1 año, me refiero a montarlo. Ellos tuvieron que actualizar la cartografía en cierta forma, no sé cómo lo harían. ¿Por qué? Porque la cartografía hay que vivir actualizándola. Ustedes saben que donde había una casa, se levanta un edificio, pero nada, en términos de poco tiempo, ¿verdad? Hay lugares que no son tan comprometidos en ese sentido, como, qué sé yo, tal vez Pedernales y lugares así, pero por ejemplo, la Altagracia, el Distrito Nacional, se seleccionan los lugares más complicados, porque el encuestador llega y dice, aquí hay una casa, pero aquí hay una torre con ¿qué? ¿Cuántos pisos? Entonces ahí nada más estaba planeado para uno. Antes era más complicado, ¿por qué? Porque el encuestador tenía que llevar los formularios, tenía que llevar los suficientes formularios para ese lugar. Ya en la tablet no tiene ese problema. Como por igual antes, 2010, la información duró mucho. La de ahora me imagino que va a ser mucho más rápida, que era lo que a mí me gustaba de hacer la electrónica, porque tú recibías la información inmediatamente. Tan pronto
todo eso se digita, debe ir pasando a una plataforma que va procesando. Inmediatamente tú vas sabiendo lo que está pasando. Bueno, su valoración en general del montaje que usted ha visto, hemos tenido suficiente publicidad, suficiente orientación, lo que usted opina en general de este montaje que inicia hoy, que se va a extender por 14 días, por primera vez 14 días. Sí, ¿Qué sí. usted opina de En el eso? Mucha 2010 gente fueron quería 7 que pongan días. los 14 días no laborables. Bueno, eso venía de una teoría en términos legales, porque la ley es del año 1959, y es verdad, dice que no laborable porque antes se hacía primero de un día y después de dos. En el 2020, que oí que estaba tú, Ana Mitila, diciendo, y tú también, que cumplíamos en el 1920 y en el 2020 cumplíamos los 100 años, que era que tocaba el censo. ¿Cuántos habitantes habían? Creo que 800 y pico en el 2020. O sea, y en el 1950... Y la capital con 3.000 habitantes. Exacto. Entonces, cuando nosotros hicimos un libro que recogía el primer censo, como un homenaje a los 100 años del censo, lo que tú me preguntabas era que la pregunta fue que me puse ¿Qué usted opina del montaje de ahora? Si hemos tenido suficiente publicidad, si la sí, gente bueno, está orientada, y el tema de los 14 días. Mira, yo soy una enamorada de la comunicación, que a veces hasta pienso que yo como política me he proyectado más por el tema de los medios, la comunicación, etcétera. En eso yo siento que hay poca información, que debe haber más comunicación y están a tiempo. De que quién debe recibir al entrevistador, cómo lo deben hacer, si necesariamente lo entran a la casa, si deben subirlo a su apartamento. Ya de eso se está hablando. Tú no quieres subirlo, bajarte al parqueo y siéntate con tu encuestador, pero recíbelo de alguna manera. Nosotros hicimos una prueba de autoempadronamiento cuando nosotros estábamos allá. Y lo que yo medio recuerdo, no tengo toda memoria, como que no fue muy bueno el resultado. Cogimos un sector y se dejaron todas. Ese tipo de autoempadronamiento no era el que yo quería hacer. Yo después iba a hacer uno, o sea, que fuera por la vía digital, todo, que la propia y que lo dejara en el lobby. Pero en este caso están recomendando que tú puedes bajar y recibir la persona. Eso abajo tú puedes poner una silla, un par de sillas y empiezas a darle la información. Hasta en las mismas casas de familia, si tú quieres irte a la Marquesina o a la galería, etcétera. Pero debe haber mucho más información a la gente para que la gente vaya teniendo confianza. En eso yo siento que hace falta un poco de... ¿Y los 14 días? Excelente, yo quería 14 días. Tampoco los técnicos estaban muy enamorados de los 14 días, querían 7 y en eso teníamos había una discusión entre unos y otros. Me parece muy importante, como quiera siempre coge más días, porque todo aquel que no se logró empadronar se va a tratar de lograrlo posterior. Entonces los 14 días los veo bien, muy bien. Yo creo que eso es una buena decisión que se tomó. Y como le comentaba, el tema de día de fiesta, de que fuera no laborable, en esa época se hacían 2 días y ya. Entonces, claro, se podía. Y la ley es del año 1959 y lo decía, pero ya eso no es aplicable. Ya tú tienes que el Ministerio de Trabajo hizo un comunicado apelando al tema de la Constitución, etcétera, del derecho que tú tienes de seguir trabajando y no tienes que tener problemas. Pero pedirle a que la gente entienda que un censo es en beneficio de todos y que ahí no hay problema, ¿no? Y que las preguntas están en las redes, léanla para que no nos llevemos de que fulano dijo que eso es para nacionalizar o no sé qué a los extranjeros. Sí. Bueno, pero precisamente que usted menciona la ley emitida en el gobierno, entre comillas, de Petán Trujillo en 1959, contempla sanciones y multas para los que se oponen al censo. Sí, entonces precisamente eso es lo que dice esa ley.
sanciones, al venir. multas de 200 pesos, oigan. Sí, sí, sí. De 10 pesos a 200 Si no lo pesos. recibes. Máximo 200 pesos, Sí. una millonada en esa época, Ujú. 1959. Sí, sí. Entonces, las actuales autoridades han dicho que no van a sancionar a nadie porque Muy no bien. quiera censarse. Muy bien. ¿Qué usted opina? Que muy bien, tú no puedes estar sancionando y creando ese tipo de adversidad y de molestia, cuando es como te estuvieran amenazando. Eso es como cuando antes, si tú no votabas, tú no podías viajar. Sí. Todas esas cosas se han ido liberando. Ya nosotros tenemos un país en vías de desarrollo, que tenemos democracia. Lo que tenemos es que conseguir que la gente se concientice, que todos podamos concientizar a la gente de que eso es un instrumento para trabajar. El que menos se imagine, un día dice, pero déjame entrar a la página de la ONE y ver si a mí me conviene poner un negocio de chimichurri en la zona tal. ¿Cuántos habitantes habrán en ese lugar? Para yo saber si eso va a ser positivo. Eso es un censo. Te va a decir cuánta gente hay en X, en todos los lugares. Me sirve hasta para poner un chimichurri, para no actuar por simplemente, yo veo que aquí hay mucho chimichurri, aquí le va bien, me pongo otro. Sí. Déjame ver. Yo por decir un ejemplo sencillo a mano de cualquier persona. Hasta la tasa de fecundidad de las mujeres. Todo eso. Que cómo Sí. cambió. Las Sí, mujeres teníamos 6, 10 hijos. Es correcto. Y a partir de los 60, bajó, todo cambió. bajó. Dos son Entonces, muchos. Y no podemos seguir Ya dos son esperando, ya muchos. eso es, y yo lo veo también muy positivo como una continuidad de Estado, porque de verdad nunca oí ni he recibido una crítica de lo que nosotros hicimos, y fue 4 años de trabajo. ¿Y cómo asegurarse O de 3. que las personas que hacen la encuesta pongan los datos idóneos, o el que coteja los datos ponga los datos idóneos, o el que ofrece los datos no hable mentira? Eso no hay forma. No, dependemos de que la gente entienda que debe decir lo que sepa, ¿verdad? Porque muchas veces puede una persona estar contestando y no sabe qué día que no sabe, por ejemplo, para no dar información equivocada. Es bueno, Juan Ariel fue ministro de Economía sí. Cuando, bueno, yo creo Cuando que usted- sí, pero no todos los años, pero No, la el parte último último, ¿no? más El último final. año. El último fue Y nada él ha hablado muy bien también. Él ha Sí, ayer dicho, se manifestó a hizo favor. un tuit donde decía que ese censo no tiene ningún tipo de inconveniente, que había que apoyar lo que se necesita, que para hacer políticas públicas, que eso no es un problema de ideología ni de agenda, es un tema de data que vamos a tener para... Y déjame comentarte algo, esa institución tiene que tener discrecionalidad y no puede, tiene prohibido por ley Identificar a las personas. todo. Tú no puedes, a nosotros nos escribían mucho pidiéndonos datos casi. O sea, que lo de la cédula Eso ahí está usted dice prohibido. que ahí Bueno, puede identificar. sí, yo te digo que la pregunta es como, me parece que crea ruido. O sea, pero no es un Algo, instrumento. Alexandra, que sí obtendremos de este censo, como de todos, es saber cuántos de nosotros tenemos agua potable, cuántos no tenemos agua potable en nuestras casas, cuántos tenemos letrinas. Donde que si es una llave en el patio, que si es una llave en tu casa, Claro. porque ahí tú vienes para el déficit habitacional que se maneja también. Y algo Sí. que ocurre justamente en este momento, que nos El techo, el piso. sacó a relucir nuevamente, fue las inundaciones de la semana pasada aquí en el Gran Santo Domingo, que nos mostró la miseria en la que vive mucha población de la capital. Y usted hace 20 años estaba ya en el ayuntamiento de la capital. ¿Cuánto se ha hecho? ¿Qué nos falta por hacer para que esta población que vive en zonas muy vulnerables, de altísimo riesgo, mejore su calidad de vida? Mira, qué bueno que tú mencionas lo del ayuntamiento. Yo fui regidora y fui síndico en esa 2002. ocasión. Si tú ves en beneficio de la ciudad, yo a veces pienso que lejos de avanzar, ha avanzado la ciudad en crecimiento, pero un crecimiento con problemas. En una ocasión yo me opuse, ya siendo vicealcalde, a que se aprobaran unos proyectos
por los lados donde más crítico tuvo el tema del agua en el distrito, que fue Cuesta Hermosa, la República de Colombia, la que va al cementerio, la Monumental. La Monumental, todo eso por ahí fue donde hubo más muertos. O sea, paredes que se cayeron, o el tema de este señor fue por Cuesta Hermosa, el que se ahogó, como el delivery. ¿Qué pasa? Solo a veces nos ocupamos del crecimiento en términos habitacionales. Se han creado por esa zona una cantidad tan grande de proyectos que yo una vez me opuse a aprobar uno y le decía que en esa zona había momentos que ni los bomberos, ni las 911, nadie podía entrar porque era trancado. Entonces no se trabajaba también en labiales, eso de las cañadas, esa cañada de Arroyo es una cañada complicada. Esa fue la que creció ahí y junto con el río Isabela en Cuesta Hermosa. ¿Pero de quién es la debilidad entonces? ¿Del Ejecutivo o del gobierno municipal? Bueno, tú sabes que yo creo que es un trabajo, en cierta forma la vida, el gobierno municipal, que ha aprobado mucho más en la ciudad de habitaciones o apartamentos que lo que la ciudad aguanta en términos estructurales de avenidas, de calles, de salidas. Yo me quejo, yo hice un editorial ahora para el programa nuestro. Yo me quejo amargamente de que no se vieron las autoridades en la calle en el momento crítico. Tú no viste ni los ametes, como uno le dice, que los DGC, ambulancia. Se ahogaban los AME, se hubieran ahogado. Bueno, pero había que tener, si ya teníamos un aviso, que la población nunca le hacemos mucho caso, pero las autoridades, el COE y todo eso, tenía que tener los organismos de emergencia preparados. Pero déjame lo que tú dices, o se ahogaban o no llegaban, un camión de bomberos no iba a llegar a Cuesta Hermosa. Imposible. Cuesta Hermosa estaba trancado entre los tapones y el agua. Entonces no hubo socorro. En cierta forma, nadie estaba preparado. Nadie estaba preparado, incluyendo los organismos de seguridad. Entonces, es una estructura con problemas. ¿Y quiénes tienen una gran responsabilidad? Gobierno y ayuntamiento. ¿Por qué? Porque Obra Pública aprueba también. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Usted se refiere a la densidad. A la densidad. De la ciudad. Gracias por darme el nombre que no me había salido. Eso se aprueba también en el Ministerio de Obras Públicas, aunque ellos más bien aprueban el tema estructural del proyecto que se le presenta. El ayuntamiento sí aprueba la densidad. Entonces, hay muchas cosas que yo no sé ya ni cómo vamos a salir de ella. El ciclón tuvo 2 muertos y nosotros tuvimos 8 muertos el viernes. Sí. Ahora el ciclón lo avisa y la gente se resguarda un poco, y lo que pueden, ¿verdad? Ese no fue avisado, una tormenta, y eran 2 cosas. Claro. Sí. Y el tema de las pérdidas y las aseguradoras, también la respuesta del gobierno, que ha dicho que hasta las personas que se le ahogaron los carros hay posibilidades de que los que no estaban asegurados le ayuden. La respuesta del gobierno a mí me ha lucido que puede confundir un poco a la gente. El seguro de ley no tiene nada que ver con la propiedad tuya. Lo que te obliga la ley es a tener una cobertura a terceros. O sea, si tú haces un accidente, tú tienes heridos a otro vehículo, o si el carro se le daña a otro, o muertos a otro, en otro vehículo. No el tuyo, no a ti. Entonces, lo tuyo, que es lo que comúnmente se le dice seguro full, es voluntario. Cada quien asegura o no asegura una serie de coberturas. ¿Y el full que cubre ahogamiento? Hay un tipo de seguro full, obviamente. Mientras más cobertura tú le pones, más caro es. Carísimo. Y hay cobertura. ¿Puedes decir más o menos cuánto cuesta un seguro full? No. Dependiendo del vehículo. ¿Cuánto anda? Ana Mitila, no te puedo dar datos. No tengo. Yo, como no hace mucho, yo no trabajo la parte técnica del área de seguro. Pero depende del vehículo, depende si del es costo de del lujo, vehículo, si es más barato. Claro, el costo. El costo del vehículo. Y el año, el costo y el año. Los vehículos con más años pues tienen un recargo. Claro. Pero hay cobertura, existe, bueno que se sepa, de inundación, ahogamiento al vehículo. Ya tengo un parqueo, como pasó, muchos sótanos.
o esté circulando también como pasó. Pero es una cobertura que es voluntaria, cada quien decide si la paga, si la quiere, no es general. O sea, qué pena, porque realmente mucha gente creo que ha perdido su vehículo. Cuando un vehículo, como vimos vehículos ahí, que se le veía la capotica, ese vehículo difícilmente tú lo recuperas. Eso sería una pérdida de tiempo entonces para mucha gente que está tratando de Por eso digo hacer que hay un reclamos poquito de pólizas. mala información, porque si tú tienes ese problema y tú oyes que la superintendente o la superintendencia y el mismo presidente dice que se pague rápido, tú dices, pero cuídate que a todos, por ser una catástrofe o lo que fuese, nos van a pagar. No, es el que tenga la cobertura contratada, que es voluntaria, no es de ley. Sí, perdone la ignorancia en el tema, pero, o sea, un vehículo mientras más viejo, más caro resulta asegurarlo. Es como las personas que mientras envejecemos, más peligrosos somos para los seguros. Sí, sí, a veces la tarifa es dependiendo del año del vehículo. Pero es al revés. Mientras más nuevo el vehículo, más caro es el seguro. Yo ahí al doy, revés. bueno, Sí, al revés. Pues, Es al revés. pues Rosa me No, está no. dando clase Sí. ahora. Mientras más nuevo es el vehículo, más caro es el seguro. Porque lo tengo que comprar. Estoy medio, Y sé que mientras estoy más. ahí confundida. ¿Usted sigue en el reformista? ¿O no? De corazón y de sentimiento, sí. Yo no pertenezco ni he pertenecido nunca a otro partido. Es bueno que a veces se piensa que sí. Quiero dejar eso, siempre lo dejo claro. O sea, ¿usted nunca militó en el Partido de la Liberación Dominicana? No. Y después de la expulsión, bueno, porque usted se No. unió, usted Yo fue, apoyé usted fue vicealcalesa con Roberto Roberto Salcedo. Salcedo. La Entonces expulsaron le en ese momento. expulsaron Ahí no en se- ese momento, en el 2010. Seis. Seis. Porque hice una alianza de manera personal. En ese momento el partido que yo no apoyé, la Alianza Rosada, yo era primera vicepresidenta del partido, electa por las bases. Después que murió Balaguer se hicieron unas primarias y yo fui electa por las bases, primera vicepresidenta. Entonces mi opinión fue que siguiéramos buscando nuestra propia camino, porque las primarias habían quedado muy bien. Y era bueno porque había que hacer un trabajo en favor del partido ya sin Balaguer. Pero como quiera, se decidió que no, que había que hacer una alianza y la hicieron con el PRD, que fue la Alianza Rosada. En eso a mí me ofertó Danilo Medina, fue la persona que me ofreció, me llamó para decirme Por que... cierto, cumpleaños hoy. Sí, ya lo felicitamos al presidente. Para la gente que le gusta felicitar a los presidentes o expresidentes, Danilo Medina cumpleaños. Rosy, hoy. tú eres experta en felicitar a la gente por Bueno, cumpleaños. pero hay algunos que paso. Hay algunos que paso. Bueno, pues en esa ocasión, luego de pensarlo mucho, pues acepté la candidatura y obviamente eso en los estatutos del partido no estaba contemplado y entonces nos expulsaron. Después, en el tiempo hubo un proceso, no me acuerdo cómo, pero creo que fueron varios y fuimos al tribunal electoral. Y logramos pues habíamos varios que habíamos sido expulsados, Modesto Guzmán fue uno de ellos, y logramos que el tribunal dijera que había que volvernos a integrar al partido. Bueno, pero entre una cosa y otra, después hubo asambleas, en las asambleas ya no fuimos electos como miembro del partido, ni como raso, por ejemplo, pero nosotros entendemos, yo por ejemplo, pienso que de pertenecer a un partido sería el Partido Reformista en este momento. Y seguimos siendo muy de cerca de muchos dirigentes y la gente que nos ve como reformistas. Yo Pero usted no va a las militado. reuniones, nada, no le invitan. No, me invitaron, pues si tú supieras, tuvimos en un congreso recientemente en un hotel que quedó muy bien y yo estuve invitada. La asamblea, como no ¿Se suspendió? Se suspendió, pero no estaba, porque son los delegados, yo no soy delegada, los que son invitados a esa asamblea, aunque a veces hay invitados especiales, pero no lo hubieron. Se suspendió, creo que va a ser el 29 de este mes. Pero entonces no es está importante entre sus que el Partido aspiraciones. Reformista se recupere y que inicie un proceso de integración, porque mira, mucha gente quiere volver al partido, pero no en base a un partido que tenga Bisagra, problemas y también. bueno, el partido... todos los partidos ahora mismo, y luego que llegue el momento electivo de elecciones, se toman decisiones en las congresionales y en las municipales por ese tema de los candidatos.
que hay que tener una cantidad de candidatos suficiente para tú presentar una boleta municipal. Sí, ¿aspiraría a un cargo electivo para el año que viene? Yo tuve dos ocasiones, aparte de la de regidora, que mi experiencia no quedé con un buen sabor, principalmente en el 2012. Eso en los 98, que fue ahora no me regidora. acuerdo, en el 10, en el 8. Bueno, yo fui candidata a diputada y después de eso, por segunda vez, tomé la decisión que no iba a volverlo a hacer. Es un proceso que está muy complicado, muy complicado. Y del escenario actual, por ejemplo, Abel es candidato del PLD, aunque tiene que ratificarlo el año que viene, el presidente y su reelección, Leonel Fernández y su partido. ¿Qué usted opina? Bueno, es un asunto de esos partidos. Yo creo que el proceso que hizo el PLD fue positivo, le quedó bien y salieron bien, a pesar de que hubo algún momentico difícil con la candidata, con Margarita. El presidente Fernández está haciendo un trabajo que yo lo veo muy, muy importante, muy intenso para levantar ese partido. Ahora, sí he dicho que veo que, y lo comenté hace poco, que estos dos partidos están, yo me quito 3 y después te mando 4 y reciclando. Es un tema de yo voy para acá y yo no sabemos qué va a ser Valentín. Yo pienso, tú dijiste ahorita que sonaba más para el PRM. Hay especulaciones, sí, rumores. Exacto, hasta dicen que él ya tiene algunas funciones diplomática o algo así, bueno, dice. Pero usted está muy bien enterado. No, esos son decires, como que uno, son rumores, uno oye. Pero en realidad, si la oposición se va a seguir manteniendo en esa forma y no se junta, ¿cuál es la oposición? Que sabemos cuál es la oposición, y no se junta, pues una reelección tiene mucho futuro. ¿Tiene futuro la reelección? Pero si pero no, ya dijo César si no, Fernández aquí que en una última encuesta Gallup, según los números que maneja la Fuerza del Pueblo, Leonel di que le llevaba un punto al presidente Abinader. ¿Usted cree que eso sea real? Bueno, yo no voy a decir que es mentira. Pero su olfato político, ¿qué le dice? No, yo no pienso que puede ser así, olfato político. Yo no estoy diciendo que la encuesta esté bien o esté mal. Yo no la he visto ni la conozco y respeto las encuestas. Hay que respetar. Tienen de mi parte un respeto, pues yo las uso. Pero yo pienso que tal vez no sea el mejor momento del gobierno, pero ante esta otra situación de oposición, las cosas pueden ser muy favorables para el partido en el gobierno. Además, todavía no se han hecho esos movimientos que dijimos ahora de alianzas y que eso va a poner una diferencia. Bueno, finalmente ya tenemos que irnos. De todas las encuestas que hicieron, los levantamientos de informaciones durante su gestión en la ONU, ¿cuál ha sido el dato que más como que le ha desgarrado el corazón? Porque se mide todo, se encuesta sobre todo, no solo de cuántos somos, de la migración, sino también de la calidad de vida, de la educación. ¿Cuál fue ese dato como que más le chocó sobre nuestra realidad? Bueno, son muchas las mediciones que se hacen en la ONU y hay algo que yo lo he venido mencionando y es la alfabetización. En realidad yo tengo a mí el tema del que no sabe leer y escribir me causa mucho impacto. Y me dio mucha pena ver el esfuerzo que se hizo y no se logró el 5%. Por eso no se declaró el país libre de analfabetismo, porque Naciones Unidas exige un 5%. Y eso es muy, muy penoso. Se dice que esa es la otra cara de la libertad. ¿Por qué? Porque también no se está trabajando. Yo te alfabetizo, pero no lo puedo dejar de ese tamaño. Hay que continuar, eso se olvida. Yo estudié en inglés y el inglés que yo hablo ya es muy diferente a que paré, porque se va olvidando, porque no lo uso. Entonces, el que en inglés quiere decir que estudié en inglés, que el colegio era bilingüe, porque eso como un término medio raro. Resulta que no se seguía a la gente que se alfabetizó para seguirle dando continuidad a esa alfabetización. Entonces yo, para elegirte una encuesta de esas importantes que se vinieron haciendo
durante nuestra gestión se hicieron muchas encuestas porque no se iba a declarar libre de analfabetismo sin que tuviera una prueba. Y no se logró, llegó a 5.5. Y después, pues allá se medía, se midió el trabajo no remunerado por primera vez, porque aquí no se... ¿Y qué porcentaje vio? Yo no me acuerdo, pero se midió el trabajo no remunerado, que es una información muy importante. Importantísima para las mujeres, porque Exacto. las mujeres son las que trabajan sin recibir paga. Y eso aquí no se había medido nunca. Con el y cuidado. Eso fue a solicitud y trabajo conjunto que hicimos con el Ministerio de la Mujer, con Yané Camilo. Con el Ministerio de la Mujer se trabajaron en muchas encuestas de género. Y por ejemplo, la encuesta nacional de inmigrantes que se hizo bajo su gestión, la segunda, fue objeto de muchos cuestionamientos porque la gente se resistía a creer que tuviéramos 500, no me acuerdo, casi 500, un millón, 800.000 creo que fue. 800 con los hijos nacidos. Pero eran 500. Ajá, 500 y pico mil. Llegaba a 800. Haitianos. Sí. Y estaban una creciente población venezolana. ¿Qué usted dice? ¿Usted defiende esa encuesta que fue hecha pulcramente? Plenamente, Ana Mitila, y siempre pedí que por favor, que yo como directora, yo no soy técnica, que demostraran lo contrario. Se le iba hablando, nosotros hicimos reuniones múltiples con los diferentes embajadas, con los técnicos, Sí. que participaban, incluyendo el UMPA, que fue que es parte de ese trabajo. Y nadie pudo, los técnicos le daban números de cosas que demostraban que los números no estaban mal. Siempre pareció que no. ¿Tú sabes por qué? Pues tú dices, no, porque porque tú ves los grupos de haitianos en los semáforos, ¿no? Aquí hay millones se ha incrementado muchísimo. Más que los habitantes que tienes. Yo recuerdo que había una comparación de los habitantes de Santiago con los habitantes con las personas que decían que habían en Santiago de otra nacionalidad. Y era casi más que los habitantes de Santiago. Entonces, tú tienes zonas que tú ves mucho, pero tú nunca encuentras esa situación en todas partes del lugar donde tú vives. Igual hay zonas más complicadas como la provincia de la Altagracia, que se está en los hoteles, tienen muchos empleados de otras nacionalidades, pero, por ejemplo, porque tú veas, porque nos está tocando mucho, por ejemplo, ir a tiendas, etcétera, que quien te atiende son venezolanos. Pero eso no quiere decir que esos son más millones que lo que nosotros somos. Y eso se fue demostrando en los hechos, que la realidad era que la encuesta tenía números bien correctos. Nadie presentó algo allá que tú dijeras, aquí llegó un estudio de ningún organismo internacional que dijera lo contrario. Muchas gracias, doña Alessandra Izquierdo, por estar con nosotros en la entrevista central del Despertador de este jueves. Gracias a ustedes. Gracias y yo por aceptar la invitación. Muy feliz porque al final, que yo no he querido estar interviniendo, que te lo dije a ti, con todo lo que fuera directamente con el censo, porque no me toca a mí ahora dar las informaciones, le corresponde a las autoridades actuales. Pero me tocó hasta cuando el presidente lo estaban empadronando, Sí. lo cual Dios me mandó un regalo. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora nos vamos con un segundo boletín informativo. Linda Cortorreal con nosotros. Linda, cuéntanos.